Idea y buen proyecto en cursiva porque, bueno, todas las ideas son buenas, pero aquí vamos a hablar de buenos proyectos en el sentido de que sean proyectos que reciban financiación, o sea, que un evaluador considere que eso es un buen proyecto. El no obtenerlo no va a decir que nuestro proyecto no sea bueno, es por esas causas que comentaba Andrés, que a veces se escapan ya a nosotros, ese factor suerte que decimos, la suerte no existe, la suerte se trabaja, pero sí que es cierto que a veces pues no sabes contra quién compites, no sabes quién te está evaluando y pues hay un cierto factor suerte en el que no creemos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo pasamos de esa buena idea a ese buen proyecto. Yo os voy a presentar algunos tips que Andrés, pues ya lo habíamos hablado previamente, nos pisamos en ciertos puntos, pero porque consideramos que queremos que queden claro y luego sí que os voy a presentar pues de esas tips cómo yo lo apliqué en este caso al proyecto europeo. Pero que ya te digo, eso se aplica pues para cualquier tipo de proyecto, de propuesta que vayáis a presentar. Entonces, lo principal sería analizar o deberíamos empezar por analizar nuestro propio currículum y valorar de una manera realista las convocatorias a las que podemos acceder. Todos quisiéramos tener una RC porque eso nos va a dar financiación para crear nuestro equipo, pero si acabo de leer la tesis, pues oye, quizás espera un poco, ¿no? No quiere decir que no lo hagas, pero todavía no. Entonces, bueno, vamos a estudiar bien, como decía Andrés, la convocatoria y los criterios de evaluación, o sea, qué están buscando ahí y en este caso, pues focalizando no al proyecto que tú quieres presentar, si eso se adapta a la convocatoria o no, sino estamos mirando nuestro currículum, si la elegibilidad de esa persona que va a llevar el proyecto pues entra o no en esa convocatoria. Entonces, para ello, ¿cómo lo hago? Pues después de leerme el BOE o la convocatoria que sea, tratad de analizar el perfil de financiados en convocatorias anteriores. A veces uno no sabe su currículum, pero bueno, tendemos siempre a creer que somos inferiores o que no lo hacemos tan bien como el resto, pero ayuda ver en esas convocatorias, pues si me quiero presentar a una Juan de la Cierva, vamos a ver en mi área de conocimiento quién la ganó. Eso está publicado, entonces incluso vais a conocer a gente de otras universidades o colegas vuestros, pues tratad de ver esas, pues si son 20 propuestas, pues buscad esos 20 perfiles en las diferentes redes y mirad a ver qué tienen publicado esas personas, qué han hecho, si han estado de estancia previa o no. Por ejemplo, voy a pedir un Ramón y Cajal y estoy en mi etapa postdoctoral, pero no sé si me van a pedir sí o sí haber estado en el extranjero o no. Pues mira a ver los 5 primeros, si los 5 han estado todos fuera o los 10, ¿no? Y eso un poco os va a dar esa idea realista de ver si estáis a la altura, o a la altura me refiero a nivel académico de tiempo, o sea, vais a llegar a ese nivel, pero quizás es demasiado pronto, o a lo mejor, bueno, pues oye, pues si me veo así, adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que valorar nuestro currículum pues en base a esos criterios de la convocatoria. No es lo mismo, pues aunque haya leído la tesis o esté en la etapa postdoctoral, ese R2 que se hablaba ayer, ese R2 es muy amplio. No es lo mismo presentarme a una Juan de la Cierva acabado de leer la tesis, ahí esa niña que empieza, que a un Ramón y Cajal, pues se os va a pedir más, evidentemente, y sigue siendo ahí un R2, R3. Entonces, debemos ser realistas y en función del currículum que nosotros tengamos, pues valorar a la convocatoria a la que vayamos. Eso también nos puede ayudar, pues si estoy viendo, salgamos de los proyectos en sí, sino llevémoslos, pues quiero ganar una Ramón y Cajal en 2 años. Vale, pues vamos a ver qué piden en la Ramón y Cajal, en el currículum, en los criterios de evaluación y quizás ahora no es el momento para presentarse, pero voy a trabajar en estos años para que cuando me vaya a presentar de aquí a 2, pues tenga los artículos que me piden, las comunicaciones a congresos, la movilidad, o sea, en cierta manera hay que ir anticipándose un poco a lo que queremos hacer a 2 a 3 años vista, ¿eh? Pues evidentemente, ¿no? Yo quiero la RC, pero acabo de tener una Juan de la Cierva. Bueno, pues mira qué te van a pedir de aquí unos años y trabaja ahora para que luego puedas pedirlo. No hay que, pues eso, ir avanzándose y no sé si está Borja, no, pues que no te pille la convocatoria una vez ya pasada. Entonces, bueno, resulta que nuestro currículum pensamos que más o menos se ajusta a lo que nos van a pedir en esa convocatoria. Pues vamos a otro factor que es crucial para poder elaborar una buena propuesta, que es el tiempo. El tiempo se escapa y se escapa muy rápido. Decimos, si tengo 2 meses, esos 2 meses van a ser 2 semanas al final, porque a todos nos acaban saliendo 1000 cosas más. Entonces hay que ser extremadamente realista en el tiempo que tenemos para pensar que una buena convocatoria, o sea, un buen proyecto va a llevar tiempo. Entonces eso hay que analizarlo de una manera muy, 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 muy fría y valorar si entro a esta convocatoria o pues me voy a la del año que viene y así tengo un poco más de plazo, ¿no?
Porque lo que deberíamos evitar es el burnout, bueno, pues quemarse al extremo. O sea, hay que pensar que estamos aquí, yo siempre digo que tengo mucha suerte, ¿no?, de trabajar en lo que quiero. Yo soy arqueóloga y me paso el verano en una cueva y excavando y encima digo, es que me pagan por esto. O sea, pues lo mismo pensaréis el que está en un laboratorio, que bueno, yo también parte del trabajo también lo hago ahí, ¿no? Pero esa sensación de decir, jo, qué suerte, ¿no?, me están pagando por esto, pues la deberíamos disfrutar incluso también redactando un proyecto, que quizás es lo que menos nos gusta a todos, ¿no? Pero bueno, pues que no hay que llegar al extremo ese de decir, mira, es que he trabajado hoy 12 horas y la familia no la veo. No, bueno, pues oye, pues si no llego a esta convocatoria, a la siguiente. Entonces, bueno, que la vida también hay que disfrutarla, o sea, quiero decir, con calma, y pues si no llegas este año, pues al siguiente. No hay que tratar de hacer de todo y no llegar a nada, porque ese es el problema, que si intentamos abarcar mucho, pues se nos escapan cosas, ¿vale? Bueno, si el tiempo lo tengo, porque resulta que la convocatoria sale de aquí a 9 meses o se me ha pasado el plazo, pero bueno, llego a la del año siguiente por requisitos, pues es importante contar con un equipo, porque quizás para alguna convocatoria de proyectos es individual y lo vais a poder hacer sola, ¿no? Pero para unos proyectos, pues quizás a gran escala, es que necesitáis a ese equipo. Y ese equipo no se consigue de un día para otro. No veo la convocatoria y me dice, uy, el equipo de trabajo, hostia, a ver a quién aviso ahora, a mis compañeros, ¿sabes?, ahí llamando. No, eso es algo que se va trabajando a lo largo de los años y que podéis empezar a trabajarlo en vuestra etapa predoctoral. Yo, parte de la gente con la que después ahora trabajo justo en el RC, pues empecé los contactos cuando estaba haciendo la tesis, esa movilidad que, ¿no?, vamos, a los doctorandos yo les digo, oye, iros fuera, ¿no? Porque ¿qué es lo que buscas? Pues que vayan mediante esas estancias fuera, pues creando esas redes de contacto como gente, pues con la que posteriormente vayan a trabajar. Entonces, es importante que desde ya pues vayáis creando esos lazos, esas redes, que llegado el día podáis levantar el teléfono o escribir un correo y contar con esos colaboradores. Porque al final no vamos a trabajar, o sea, yo tengo un proyecto ahora muy chulo, que es la idea que tenías desde hace tiempo, pero ese proyecto no lo puedo hacer sola, porque yo no sé de todo, cada uno sabe pues de lo que puede, ¿no? Y no tienes que pretender saber de todo. Entonces, debes saber cuáles son tus límites, hasta dónde llego y con quién puedo ayudar o con quién puedo contar, pues para que esa tesis doctoral que vamos a codirigir, pues que la parte que a mí se me escapa cuente con alguien que pueda ayudarme, ¿no? Y otra cosa es, bueno, la infraestructura, también lo ha comentado Andrés. Bueno, el laboratorio no puede ser el laboratorio que me compro así de juguete, o rara vez vais a necesitar un portátil y ya está, y ahí a trabajar en el desierto. Entonces debemos ser conscientes de, vale, de qué medios dispongo yo y qué es lo que me puede ofrecer la universidad o el centro de investigación en el que quiero desarrollar mi trabajo, si eso se ajusta o si debo optar por un cambio. Tampoco os saturéis, porque luego os presento mi caso y yo no disponía en la universidad de los equipos que quería hacer, pero entonces, ¿qué hice? Optar a una convocatoria que me permitiera comprar esos equipos. O sea, quiero decir, una infraestructura medio necesaria o que la puedas llegar a adquirir. Claro, si mi equipo vale 2 millones y me van a dar 1,5 millones, pues hay que buscar un cambio. Entonces, otro tema que a veces no se tiene en cuenta, y claro, yo como vengo de arqueología y necesito acceder a materiales que muchas veces están depositados en museos, pero eso pues en cualquier campo se pueden tener esas restricciones de acceso a materiales o a ciertos equipos, debemos garantizar, o sea, en la propuesta debe quedar muy claro que ese acceso lo tenemos garantizado, porque si no, ahí va a caer, el revisor va a decir, ya bueno, pero tú cómo sabes, o sea, que no te van a cerrar el acceso a los materiales o que vas a poder acceder, porque sin ello no vas a realizar buena parte del trabajo. Entonces, debemos demostrar bien que nosotros eso ya lo tenemos. ¿Cómo? Pues en casos particular de incluso adjuntar documentación en la que tienes la carta escrita del director del museo, del centro, de lo que vayas a necesitar, conforme tú tienes ese acuerdo ya establecido, que en caso de que ganes el proyecto tendrás acceso. Eso es importante que se explique bien para que se vea la viabilidad. Esa feasible es una de esas líneas que los evaluadores pues, van a evaluar, pues que sea garantizado. Y un poco, bueno, no voy a entrar en detalle, pero esos diferentes puntos que vamos a ver en el BOE, en la guía del aplicante de cualquier convocatoria, que nosotros debemos ir explicando a lo largo de nuestro proyecto y que después los evaluadores, esas guías que decía Andrés que tiene el evaluador, en muchos casos ya están publicadas, o sea que quiero decir, si no tenéis el contacto directo de alguien que haya estado en la comisión, también las vais a poder encontrar porque pues a menudo también se publican. Entonces, bueno, debemos explicar
explicar sobre todo el por qué ahora. Es muy importante, Andrés ya ha incidido, que nosotros expliquemos que es que ese problema no puede esperar. O sea, que lo que se está perdiendo la investigación o nuestra línea de investigación por que no se haga el proyecto es que se está dejando perder información. O sea, yo explicaba, decía, es que ese material, o sea, le podemos sacar mucho más partido y es que se está perdiendo. Pues eso, cada uno aplicado a su área, hay que o sea, darle importancia a lo que estamos haciendo, aunque no estemos salvando vidas. Yo os hablo de prehistoria, o sea, el yacimiento sigue ahí y son piedras lo que estudio, quiero decir, nadie se va a morir, pero es importante también, ¿no?, para que la ciencia avance en ese campo de estudio. Y evidentemente, pues explicar, ¿no?, con quién cuentas, dónde lo vas a desarrollar, cómo, cuándo y con cuánto dinero también, ¿vale? Bueno, si a todas las respuestas anteriores más o menos todo ha sido positivo, tengo el tiempo, los medios, el equipo, la idea es súper brillante y entro por criterios a la convocatoria, pues venga, vamos a trabajar. Yo os voy a explicar ahora, pues en mi caso particular con la RC, ¿no?, que también, yo también dirijo proyectos autonómicos, pero creo que esto es como que, bueno, muchas personas mitificáis, ¿no?, el que tiene una RC y es como, ¡bah, madre mía! Pues yo también lo hacía, ¿no? Pero bueno, para que veáis que aquí hay unos cuantos que somos personas reales y, quiero decir, pues igual que vosotros estábamos aquí hace unos años. Entonces, bueno, para que veáis que se puede conseguir y que simplemente hay que intentarlo y prepararte para la convocatoria. Creo que ya más o menos debéis conocer de qué va el RC, pero bueno, es una convocatoria pues a nivel europeo que está abierta a investigadores de todo el mundo y lo bueno que tiene es que no financian solo un tema particular, sino que cualquier cosa puede ser financiable. Simplemente tienes que hacer algo que vaya más allá, que esté fuera de lo que tú has hecho habitualmente. No te van a financiar una postdoc que sea continuidad de tu postdoc anterior, para que nos entendamos. O sea, tiene que haber ahí un salto en la investigación y que eso pues ayude a que avance la investigación general. Debes demostrar esta excelencia científica, pero tampoco tienes que haber publicado 20 Natures. Yo no tengo ningún Nature, sí que tengo artículos en Q1, pero bueno, en prehistoria o si no haces neandertales es un poco más complicado, digamos. Pero bueno, lo que se va a ofrecer, o sea, ¿por qué presentas una RC? Es porque después vas a tener una independencia, un reconocimiento y una visibilidad que con un proyecto nacional pues no lo vas a tener. Del RC existen varios modelos en función de la etapa en la que tú te encuentres de la carrera académica. La Starting Grant es en la que la mayoría de vosotros, y bueno, yo es la que gané, la que tenemos más cerca. Todo se basa en desde cuándo has leído tu tesis doctoral, pues la primera es de 2 a 7 años, después pasamos de 7 a 12 y luego ya para los mayores pues de más de 12 años. Y hay otros conceptos pues como las Synergy Grants, que esto Andrés nos podrá explicar más, que son como diversas RCs en uno, o sea, es una colaboración entre muchos países, y las pruebas de concepto, que también es como ir un poco más allá, darle salida industrial técnica a tu proyecto, ¿vale? Bueno, como os decía, a medida que tú avances la investigación, pues vas a poder presentarte a una u otra convocatoria y lo que te ofrece, lo que os decía al final, ¿por qué? Pues porque es un reconocimiento. Tú sigues siendo el mismo que el año anterior. A mí me pasó, pedí el certificado, ayer que hablábamos de las acreditaciones, el R3. Antes del R3 existía uno similar que se llamaba I3, era lo mismo. Pues yo pedí el I3 y me dijeron que no, que me faltaba, no sé si dijeron publicaciones. Y unos meses después abrió la convocatoria del R3 y coincidió que ya había pedido, o sea, ya había ganado la RC, pero mi currículum, el resto, seguía siendo el mismo. Y me la dieron y, bueno, veías las evaluaciones y nada tenía que ver. Y dices, pero si lo único es que tienes el RC, pero las publicaciones son las mismas, o sea, quiero decir, bueno, da ese reconocimiento que quizás a veces pues falta. Te ofrece una estabilidad laboral, porque ahí tú vas a negociar, vas con 1,5 millones a una universidad y la universidad se queda, creo que ahora va subido, se queda más de 300.000 euros. Entonces, bueno, pues ahí puedes negociar, conseguir esa estabilidad laboral que después de unas cuantas postdocs pues todos vamos a buscar. Te da la independencia, por fin, de que puedas tener un pequeño equipo, ¿no? Esto va a cambiar mucho en función del ámbito, porque yo lo veo con compañeros de ciencias, ¿no?, que cada compañero tiene como su laboratorio y eso es muy guay, pero en humanidades pues tenemos un único equipo de investigación en el que estamos toda la gente que trabaja, en nuestro caso, prehistoria, en la universidad, pero tú vas a poder desarrollar tu propia línea de investigación con eso, ¿no? Después vas a poder construir un equipo. O sea, por primera vez es eso. Yo tenía mi idea, pero había cosas que es que yo no las puedo hacer y no tengo ganas de aprender ya más cosas de determinadas líneas porque es que me llevaría demasiado. Y por primera vez vas a poder trabajar con gente especialista en líneas muy concretas que van a trabajar sobre esa idea en la que tú creías, ¿no?
y pues eso, pues te conviertes en líder de tu propio proyecto. Entonces, bueno, yo os explico que concurrí a la convocatoria de 2022. ¿Por qué lo hice? Pues, bueno, una serie de casuísticas en las que tenía una idea que bueno, ya llevaba quizás un par de años ahí con el come-come, que eso podía ser interesante, pero ya también a eso se sumó pues que estaba cansada de viajar. Yo ya había tenido 3 postdocs, había creado mi familia y como que ya quería un poco dejar de estar con la maleta viajando todo el día, ¿no? Y bueno, pues eso forzó quizás a decir, bueno, pues puedes presentarte, ¿no? Porque a veces creemos que nos queda demasiado lejos, que esto, ¿cómo voy a pedir yo una starting? Pero, madre mía, yo con mi inglés, que me cuesta. Bueno, pues eso fue lo que un poco forzó, que tenía ahí 2 bebés en casa. Entonces, bueno, pues os explico un poco en qué momento de mi trayectoria la pedí, simplemente para que veáis un poco pues que ya lo siento por los que no tuvieron la FPU, o sea, mi caso sí que es un poco más lineal, pero tengo muchos compañeros que no consiguieron la FPI, no consiguieron la FPU y se han estabilizado antes que yo, o sea que se puede, ¿eh? Yo sí que tuve una FPU, hice la tesis en Barcelona, hice varias estancias en Francia, en Italia y en Canadá. A partir de ahí he ido enlazando, o sea, el paro no sé lo que es y ya, gracias a Dios, ya no sabré lo que es, ¿no? Pero bueno, he ido enlazando una con otra, como os digo, no lo toméis como es lo que tenéis que hacer, sino, bueno, yo una serie de casuísticas, pues me llevo a eso, pero que hay mil casos diferentes. Tuve una primera postdoc en Burdeos. Después una segunda aquí en Zaragoza, con estancias fuera. Estando aquí en Zaragoza, pues tuve a mi primer hijo y luego tuve una tercera postdoc en Barcelona con un contrato Beatriz de Pinós, ahí tuve al segundo y había ganado una Juan de la Cierva incorporación, pero claro, es que es a 2 a 3 años vista y bueno, en ese momento pues gané la Starting Grant y ya me quedé en casa. Entonces, bueno, cuando me presenté o decidí presentarme a la convocatoria, que mire, vale, vamos a ver, la Starting, ¿qué es lo que te dicen? Pues que debes saber, se debe observar en tu currículum potencial, o sea, no te piden esos méritos, pero sí que se observe un cierto potencial en que tu investigación puede ir más allí y una pequeña madurez, que tú has hecho algo ya que pueden creer en ti. Entonces yo dije, vale, pues vamos a ver, ¿yo qué tengo? Ya tenía experiencia postdoc, o sea, yo me presenté ya en el límite de esos 7 años, ya había hecho unas cuantas postdoc, tenía publicaciones como primer autor. Tenía publicaciones sin mis directores de tesis, porque pese a que en arqueología tenemos el, bueno, problema no, pero como trabajamos globalmente, claro, mis directores yo excavaba con ellos, entonces todo lo que hacíamos de un mismo yacimiento es que la lógica es que publiques juntos porque o sea, estamos los 3 allí, ¿no? Pero en ese caso lo que hicimos fue que ya me preocupé yo unos años antes por estudiar materiales de otros yacimientos en los que me aseguraba que no publicase con los directores, porque sabía que eso era un requisito en el futuro. O sea, ahí me avancé. Tenía una red de contactos porque había hecho un montón de estancias y a partir de esas estancias pues había ido conociendo pues a gente con las que potencialmente podía trabajar y había demostrado ese pequeño liderazgo, pues que en mi caso también había empezado a dirigir excavaciones arqueológicas, o sea, podía demostrar de alguna manera que yo era capaz más adelante de llevar a un equipo. Entonces, bueno, para que veáis un poco el timing, ¿cuánto tardas en escribir una RC? Pues es que va a depender de la persona y de sus condiciones. Pensad que yo entre febrero y agosto del 21, que estaba pues con 2 bebés en casa, se empezó a gestar la idea, pero cuando estaba de baja maternal, o sea, a gestarla no, pero a ir avanzando, pero no podía hacer nada y fue cuando me reincorporé de la baja que ya me puse de lleno y en 4 meses pues la escribí, pero a eso sí que fue a jornada completa y ya con la idea y los contactos hechos previamente. O sea, quiero decir, que no pensáis que en 4 meses escribes una RC. Pues yo la escribí, pero ya tenía todo el trabajo previo hecho de antes. Y en mi caso, pues se acabó el tiempo en enero. O sea, que ahora te fastidia el invierno, o sea, el verano, ahora a mí me fastidió las navidades, pero bueno, fue así. El equipo, pues contaba con un equipo. La gente que forma parte ahora de mi proyecto como core team, o sea, los que están contratados, yo no los conocía previamente, pero sí que tenía los perfiles del tipo de persona que yo quería que se incorporase. En cambio, sí que tenía esa red de colaboradores que piden para que, bueno, pues que dar apoyo a ese proyecto. En mi caso no tenía infraestructura porque necesitaba unos equipos que no los tenía en la universidad, pero sí que contaba con una parte del budget del proyecto que dije, bueno, yo esto lo pagaré de aquí y conté con el apoyo de la Oficina de Proyectos de la Universidad de Barcelona, que es cada universidad o centro de investigación tenéis a esas Cristina Velasco, ¿no?, que nos ayuda a preparar los proyectos y sobre todo el tema de la financiación, que se nos escapa, y tenía garantizado también el acceso a los materiales, que en mi caso pues era lo más así,
complicado, así que me puse a redactarla con ese feedback constante con colegas de profesión, con gente que había estado en paneles anteriormente y ya no estaba, no estamos autorizados a contactar con gente que puede estar en el panel, pero eso que va a hacer que tu propuesta mejore y mejore sustancialmente, porque es verdad que del primer borrador al último cambia. La FECIT debéis saber que también se abre a leer propuestas, hace una call para leer propuestas y te da también el feedback, entonces bueno, todo eso ayuda a mejorarla. Pasé a la segunda fase, a una entrevista, que bueno, la entrevista fueron 3 minutos de presentación, o sea, dices, ¿cómo te explico yo esto en 3 minutos? Pues me pasé el verano preparándome esos 3 minutos para que los 3 minutos fuesen tal cual yo quería que fuesen, o sea, una preparación, digamos que muy, muy intensa, y las preguntas, que son 20 minutos, pues yo tenía una libreta con más de 100 preguntas y sus respuestas, y me las estudié de manera que sonase natural si te preguntaban eso, porque, claro, de esas 100, no sé cuántas preguntas me preparé, luego el 50% estaban preparadas y las otras no, pero ya te daba una confianza para ir preparado, o sea, quiero decir, al final es preparación y mucho feedback también con el tema de las entrevistas, ya desde la universidad, de la GAUR, la FECIT, porque interesa, claro, es que si ganas, o sea, hay mucho dinero que se queda en el país, entonces, bueno, promueven eso. Y ya está, y en mi caso pues se financió, pero con lo que quiero que os quedéis no es que, bueno, con algunas que son exitosas, sino que tomo de nuevo la imagen de Andrés y que no hay que tirar la toalla, o sea, que yo no os he presentado también en la lista de cosas que me han denegado, pero me han denegado muchas, y muchas postdocs, o sea, quiero decir, las enlacé, pero pedí muchas a la vez, yo lo tiraba todo. Entonces, bueno, lo importante es creer en la idea en la que tenéis, ¿no? Y tratar de hacer un proyecto que se ajuste a lo que pide la convocatoria, que no va a ser distinta en cada caso, y si no sale, pues leer con cariño las evaluaciones, ver si podemos sacar algo de ahí e intentarlo de nuevo. Y ya está.